Muy buenos días, mi nombre es María Mercedes Macías Mendoza. Estudio la carrera de medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Recibo la cátedra de Histología Especial Humana, que es impartida por el doctor Raúl Chávez. Pertenezco al segundo semestre para el hilo B. Y bueno, a continuación les explicaré un poco acerca de lo que es la función y la estructura de los ejes endocrinos, de lo que vendrían a conformar el sistema endocrino. Bueno, empezaré con lo que sería el eje endocrino, que es conformado por el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Bueno, empezaré dándoles una breve descripción acerca de la función y estructura tanto del hipotálamo como de la hipófisis y la tiroides. Bueno, el hipotálamo tenemos que es una región clave del cerebro que actúa como el principal regulador del sistema endocrino. Se encarga de producir hormonas liberadoras e inhibidoras que controlan la secreción de hormonas por parte de la glándula pituitaria, o también conocida como la hipófisis. Bueno, en lo que sería la hipófisis, esta se va a dividir en dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Bueno, la adenohipófisis va a liberar diversas hormonas, una de las cuales es la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides, como lo indica su nombre, lo que hace es estimular la tiroides para producir y liberar hormonas tiroides. Lo que sería la glándula tiroides, bueno, esta es responsable de la producción de hormonas tiroides, principalmente la tiroxina, que es conocida como T4, y la triiodotironina, que es conocida como T3. Estas hormonas son esenciales y muy fundamentales para regular el metabolismo del cuerpo y también desempeñan un papel crucial en el desarrollo y la función de muchos órganos y tejidos. Bueno, en cuanto a lo que sería la estructura del hipotálamo, la hipófisis y la tiroides, tenemos que el hipotálamo va a estar ubicado en la base del cerebro y que se va a encontrar justo por encima de la glándula pituitaria o hipófisis. Esta de aquí, bueno, consiste en diversas regiones y algunas de sus áreas, como lo son el núcleo paraventricular y el núcleo arcuato, van a estar involucrados en la producción de hormonas liberadoras e inhibidoras. En cuanto a lo que sería la hipófisis, tenemos que ésta se va a encontrar en la base del cerebro, justo por debajo del hipotálamo. Como lo mencioné, va a estar dividida en dos partes principales, en lo que sería la adenohipófisis, que es como conocido el lóbulo anterior, y la neurohipófisis, que es conocido como el lóbulo posterior. La adenohipófisis va a estar conectada al hipotálamo a través del tallo hipofisiario y se encarga de liberar varias hormonas, incluida la hormona estimulante de la tiroides. Bueno, por último tenemos la tiroides, que bueno, esta va a estar ubicada en el cuello, justo por debajo de lo que conocemos como la nuez de Adán. La tiroides tiene forma de mariposa, va a estar compuesta por dos lóbulos que van a estar conectados por un istmo. Va a estar conformada por numerosos folículos tiroideos que contienen células foliculares, las cuales producen y almacenan hormonas tiroides. La liberación de estas hormonas se regula principalmente por la hormona estimulante de la tiroides, que es de la hipófisis. Bueno, en lo que sería en sí la definición del eje hipotálamo hipófisis tiroideo, bueno, tenemos que va a estar formado por la hormona liberadora de tiroxina del hipotálamo, la hormona estimulante de la tiroides y la tiroxina de la glándula tiroidea. Eh, Han habido ciertos estudios que señalan que los pacientes con melancolía presentan existencia de una disfunción de este eje. Bueno, este eje, que es también conocido como la homeostasis tiroidea o control de retroalimentación tirotrópica, es parte del sistema neuroendocrino,
y va a ser responsable de la regulación del metabolismo y también responde al estrés. Bueno, el hipotálamo detecta niveles circulantes bajos de hormona tiroidea, es decir, la triiodotironina y la tiroxina, y responde liberando la hormona liberadora de tirotropina en el hipotálamo. La tirotropina estimula la hipófisis anterior para producir hormona estimulante de la tiroides. Y a su vez, esta hormona estimulante de la tiroides se encarga de estimular la tiroides para que produzca hormona tiroidea hasta que los niveles en la sangre vuelvan a la normalidad. La hormona tiroidea ejerce un control de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior, controlando así la liberación tanto de tirotropina del hipotálamo como de la hormona estimulante de la tiroides de la glándula hipófisis anterior. Bueno, van a existir diferentes tipos de disfunción en cuanto a este eje, los cuales pueden incluir hipotiroidismo primario, que bueno, es un bucle de retroalimentación interrumpido por una baja capacidad secretora de la tiroides, por ejemplo, después de una cirugía de tiroides o en caso de tiroiditis autoinmune. También se va a encontrar lo que es el hipotiroidismo secundario, que bueno, este es un bucle de retroalimentación interrumpido en el nivel de la hipófisis, por ejemplo, en la insuficiencia hipofisaria anterior. También está lo que es el hipotiroidismo terciario, que esto es falta de estimulación por lo que sería la tirotropina, por ejemplo, en una insuficiencia hipotética o síndrome del eutiredio enfermo. También está lo que es el hipertiroidismo, que esto es un aumento inapropiado de la función tiroidea. Entonces, la determinación de los niveles séricos de las hormonas tiroxina, triodotironina, tirotropina y la capacidad secretora de la tiroides es muy importante para evaluar la función tiroidea y el funcionamiento de este eje hipotalámico hipoficiario tiroideo. Bien, ahora continuaré con lo que sería el eje endocrino, que es conformado por el hipotálamo, la hipófisis y la suprarrenal. Bueno, como ya mencioné funciones y estructuras de lo que es el hipotálamo y la hipófisis, solo mencionaré funciones y estructuras de las glándulas suprarrenales. Bueno, las glándulas suprarrenales van a estar situadas sobre los riñones, de ahí viene su nombre. Contiene dos partes que van a ser la médula adrenal y la corteza adrenal. La corteza adrenal es la que va a producir hormonas esteroides, incluidas las glucocorticoides, como lo es el cortisol, los mineralocorticoides, como la aldosterona, y a los andrógenos. Bueno, cada glándula suprarrenal, como lo mencioné, va a estar conformada por la médula adrenal, que libera catecolaminas como la adrenalina y la corteza adrenal, que produce varias hormonas esteroides. La corteza adrenal va a estar dividida en tres zonas. La zona glomerulosa, que va a producir aldosterona, la fasciculada, que produce cortisol, y la reticular, que produce andrógenos. Bueno. El eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal es un conjunto complejo de influencias directas e interacciones de retroalimentación entre estos tres componentes. Bueno, estos órganos y sus interacciones es lo que va a constituir este eje, que es un sistema muy importante que, bueno, es neuroendocrino, que se va a encargar de controlar las reacciones al estrés y regula muchos procesos corporales, incluidas la digestión, el sistema inmunitario, el estado de ánimo y emociones, la sexualidad y el gasto y almacenamiento de energía. Es el mecanismo común de interacciones entre glándulas, hormonas y partes del mesencéfalo que median el síndrome de adaptación general. Si bien las hormonas esteroides se producen principalmente en vertebrados, el papel fisiológico del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal y los corticosteroides en la respuesta al estrés es tan fundamental que también se puede encontrar en sistemas análogos
como serían en invertebrados y en organismos monocelulares. Van a existir elementos claves de este eje, los cuales son el núcleo paraventricular del hipotálamo, que contiene neuronas neuroendocrinas que sintetizan y secretan vasopresina y hormona liberadora de corticotropina. Bueno, estos péptidos van a regular lo que sería el lóbulo anterior de la hipófisis. En particular, la corticotropina y la vasopresina estimulan la secreción de la hormona adrenocorticotrópica, antes conocida como corticotropina, y a su vez esta actúa sobre la corteza suprarrenal, que esta produce hormonas glucocorticoides, principalmente cortisol, en respuesta a la estimulación por adrenocorticotrópica. Las glucocorticoides, a su vez, actúan sobre el hipotálamo y la hipófisis en un ciclo de retroalimentación negativa. Bueno, la liberación de la hormona liberadora de corticotropina del hipotálamo va a estar influenciada por el estrés, por la actividad física, por enfermedad, bueno, los niveles de cortisol en la sangre y el ciclo de sueño-vigilia. En individuos sanos, el cortisol va a aumentar rápidamente después de despertarse, alcanzando un máximo en 30 a 45 minutos. Luego cae gradualmente a lo largo del día y vuelve a subir al final de la tarde. Los niveles de cortisol luego caen al final de la noche, alcanzando un punto mínimo durante la mitad de la noche. Esto corresponde al ciclo de reposo-actividad del organismo. Este eje tiene un papel central en la regulación de muchos sistemas homeostáticos del cuerpo, incluidos el sistema metabólico, el sistema cardiovascular, el sistema inmunitario, el sistema reproductivo y el sistema nervioso central. Este eje integra influencias físicas y psicosociales para permitir que un organismo se adapte efectivamente a su entorno, use recursos y optimice la supervivencia. Las conexiones anatómicas entre áreas del cerebro como la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal y el hipotálamo facilitan la activación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. La información sensorial que llega al aspecto lateral de la amígdala se procesa y se transmite al núcleo central de la amígdala, que luego se proyecta a varias partes del cerebro involucradas en las respuestas al miedo. En el hipotálamo, los impulsos de señales de miedo activan tanto el sistema nervioso simpático como los sistemas de modulación de este eje. En resumen, tenemos que la regulación de este eje comienza en el hipotálamo, que se va a encargar de liberar la hormona liberadora de corticotropina en respuesta a factores como el estrés y los niveles bajos de glucocorticoides. Luego, esta hormona liberadora de corticotropina va a llegar a la adenohipófisis y estimula la liberación de la hormona adrenocorticotropa. Esta hormona viaja hacia las glándulas suprarrenales y estimula la corteza adrenal para liberar hormonas esteroides, especialmente cortisol. Luego el cortisol va a ejercer retroalimentación negativa, inhibiendo la liberación de corticotropina y de adrenocorticotropa cuando los niveles son suficientes. Por último, está lo que sería el eje endocrino hipotálamo, hipófisis gonadal. Bueno, como ya mencioné, las funciones y estructuras del hipotálamo y la hipófisis lo haré solamente en cuanto a las gónadas. Bueno, las gónadas son las glándulas sexuales, que serían los ovarios en mujeres y los testículos en los hombres. Estas producen hormonas sexuales como estrógenos y progesterona en mujeres y testosterona en varones, que son esenciales para el desarrollo sexual y la función reproductiva. Bueno, en cuanto a la ubicación, tenemos que los ovarios en mujeres van a estar ubicados en la pelvis y los testículos en hombres van a estar ubicados en el escroto.
En las mujeres, los ovarios contienen folículos que producen óvulos y células de la granulosa que producen hormonas como estrógeno y progesterona. En los hombres, los testículos contienen túbulos seminíferos que producen espermatozoides y células de Leydig que se encargan de producir testosterona. Bueno, entrando al tema en lo que sería el eje hipotálamo hipofisario gonadal, se refiere al hipotálamo, la hipófisis y las glándulas gonadales, como si estas glándulas endocrinas individuales fueran una sola entidad. Bueno, este eje juega un papel fundamental en el desarrollo y regulación de una serie de sistemas del cuerpo, como lo son los sistemas reproductivo e inmunológico. Las fluctuaciones de este eje provocan cambios en las hormonas producidas por cada glándula y tiene diversos efectos locales y sistémicos en el cuerpo. Este eje controla el desarrollo, la reproducción y el envejecimiento de los organismos. La hormona liberadora de gonadotropina es secretada por las neuronas de gonadotropina del hipotálamo. La porción anterior de la hipófisis se encarga de producir la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Y las gónadas producen estrógeno y testosterona. Bueno, el hipotálamo se va a encontrar en el cerebro y secreta gonadotropina. La gonadotropina desciende por la porción anterior de la hipófisis a través del sistema portal hipofisiario y se une a los receptores de las células secretoras de la adenohipófisis. En respuesta a la estimulación de gonadotropina, estas células producen hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que viajan al torrente sanguíneo. Estas dos hormonas juegan un papel muy importante en la comunicación con las gónadas. En las mujeres, la folículo estimulante y la hormona luteinizante actúan principalmente para activar los ovarios para que produzcan estrógeno e inhibina y para regular el ciclo menstrual y el ciclo ovárico. El estrógeno forma un bucle de retroalimentación negativa al inhibir la producción de gonadotropina en el hipotálamo. En el caso de los varones, la hormona luteinizante estimula las células intersticiales ubicadas en los testículos para producir testosterona y la folículo estimulante juega un papel en la espermatogénesis. Los hombres solo secretan pequeñas cantidades de estrógeno. Bueno, como resumen, tenemos que la regulación empieza en el hipotálamo, que libera hormonas liberadoras, como lo es la hormona liberadora de gonadotropinas. La hormona liberadora de gonadotropinas estimula la adenohipófisis para así liberar la hormona folículo estimulante y la luteinizante. En las mujeres, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante actúan sobre los ovarios, estimulando así la producción de estrógeno, la maduración de los folículos y la ovulación. En el caso de los hombres, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante actúan sobre los testículos, estimulando la producción de esperma y testosterona. Bueno, tenemos que este eje es esencial para la regulación del desarrollo sexual, la maduración de los órganos reproductivos y la función reproductiva en general. El equilibrio adecuado de hormonas en este eje es crucial para la salud reproductiva y el mantenimiento de la homeostasis hormonal, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, aquí se encuentra la bibliografía que se ve en varios sitios web de donde yo saqué la información para esta tarea. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo en cuanto a mi sustentación.